contextos. La voz de los protagonistas. El ingeniero Gerardo Berlanga Gótez es director de Obras Públicas de Torreón. Gerardo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Juan, Marcela, a todos tus radioescuchas. Y bueno, pues para compartir con el auditorio la información sobre el diagnóstico del puente Villa Florida, las condiciones en las que se encuentran, ya el alcalde el pasado sábado pues anunció ya de su demolición y su reconstrucción. Si pudieras compartir con el auditorio. Sí, la semana pasada que estuvo la gente de la ST lunes y martes, nos comentaban, primero que nada, las fechas de entrega de su dictamen, que era jueves, viernes. El alcalde nos instó a organizarnos a Protección Civil, Obras Públicas, Tránsito y Vialidad y Seguridad Pública para organizarnos ya en sí la demolición, cómo se va a proteger a las rutas alternas, si va a haber modificaciones. Sin embargo, el dictamen no nos llegó ni jueves ni viernes, estamos por recibirlo hoy lunes, entonces eso retrasa pues porque no podemos iniciar la demolición hasta en tanto no lo tengamos, para que sea del dominio público lo que diga el dictamen. Y nos adelantaron que fue la falla del puente, fue más que nada por que transitó en algún momento un tráiler en los últimos días con exceso de carga. Exceso de carga se refieren a 70, 80 toneladas, sabiendo que ese puente había sido diseñado en los 90s con la carga de diseño de 40 toneladas. Posteriormente la SCT lo había reforzado en el año 2000, ya que la misma ley autoriza a los transportistas llevar allá 60 toneladas, y con la carga del peso muerto del propio vehículo, el peso máximo es 66.5 toneladas. Y días recientes a la falla, anteriores, ellos argumentan que muy probablemente transitó un tráiler con 70, 80 toneladas. Eso fue lo que dañó la capacidad de elasticidad del puente, y de ahí ya la propia carga del tráiler y el aforo importante que tiene fue incrementando la falla hasta ese día, que ese viernes pues en la mañana ya era muy notorio el cómo vibraba y se movía el puente. Gerardo, pero ¿un solo tráiler pudo haber hecho eso? ¿O ya es la consecuencia del desgaste natural de los materiales? Es muy complicado así, hasta no ver el dictamen. Acuérdense que estos puentes se diseñaron para cargas de 40 toneladas. Era una losa muy ligera, son losas muy ligeras, son de 20 centímetros de espesor, con una estructura metálica con cientos de pequeños apoyos a todo lo largo y ancho del puente. Entonces, cuando la SCT ve que ya se autorizan cargas de 60, ellos andan en cerca de 200 puentes de todo el país reforzando los mismos con varillas en el patín inferior. Pero pues esto ya es, a final de cuentas, ya una adecuación al puente que no es el diseño original. Entonces, de una u otra manera, las cargas continuaron ya sobre los 60 toneladas prácticamente, un buen número de trailers, que es lo autorizado. Y sí, una carga adicional de un tráiler que haya pasado con una carga especial de 80 toneladas, estás hablando que es el doble del diseño original, que era 40 toneladas, porque normalmente las estructuras se diseñan con un factor de seguridad de 2. Ajá. Sin embargo, no es, digamos, una falta de previsión el hecho de decir que un puente que debe tener una durabilidad mínima de 50 años llegue nada más a la mitad. ¿Por qué? Pues porque no se previó el hecho de que se iba a incrementar el tonelaje del paso. No, mira, en Estados Unidos han pasado 50 años y siguen con las mismas toneladas los trailers. Allá no puedes pasar de incluso es menos de 40, ¿no? Creo que es 27 toneladas más el peso muerto. En México se pensaba que iba a ser similar, entonces se diseñan muchísimos puentes en el país para cargas de 40 toneladas. La SCT después, viendo el tonelaje que se mueve en nuestro país y que no son las mismas condiciones de Estados Unidos, aquí también para abaratar costos y la economía no nos afecte tanto a los mexicanos de una u otra manera, se permite irte a 60 toneladas. Entonces, gran parte del transporte ya nacional mueve 60 toneladas, de ahí que empiezan a reforzar puentes a todo lo largo y ancho del país a consecuencia de, y para esto ya han pasado 8 años, ¿verdad? Y la falla viene siendo pues hasta 24, 25 años después. Entonces, así como encontrar un culpable a mí se me hace realmente complicado. Han pasado, no sé, 4 sexenios, por así decirlo. Entonces, poder encontrar una persona de la SCT, pues también se me hace así muy difícil, ¿no? O sea, es una situación que se dio en este diseño de estos puentes, que era una tecnología de un mexicano,
se tuvo que reforzar 8 años después. Entonces, sí, a mí se me hace muy complicado poder decir que hubo una negligencia de algún funcionario, de algún sexenio, pues sería muy complicado entonces, poder decir quién. Nada más, déjame decirte algo. Javier Borrego declaró recientemente, él es vicepresidente de la zona norte de CONATRAM, que los puentes, ya sabemos cómo los hacen nuestras autoridades. Los hacen de cartoncito y de papel para que se caigan de volada y ellos agarren el dinero, que fue lo que pasó en una pasada administración, que el puente, el de Verde, tuvieron que tumbarlo. Entonces, que no le echen la culpa al transporte. Bueno, pues ellos se van a defender, ¿no? No, pero yo creo que en ningún momento se le echó la culpa al transporte. Digo, el transporte va de acuerdo a la ley. Antes se permitían 40 toneladas, movían 40 toneladas. Ahorita la ST, digo, no ahorita, desde años atrás permite las 60 toneladas y mueven 60 toneladas. El que haya dicho la ST que un camión pasó con 80 toneladas, pues no estás atacando a un gremio tan importante del país que mueve todos los insumos que requiere la industria y la economía. Yo creo que a lo mejor hubo una malinterpretación ahí de las palabras, pero yo creo que en ningún momento se atacó a ese gremio tan importante, ¿no? Pero entonces quiere decir que los vehículos que tuvieran una carga mayor a la que puede soportar el puente deberían irse por otra vía alterna, es decir, por abajo. Mira, los puentes actualmente se diseñan con cargas de 66.5 toneladas y te vas a un factor del doble, o sea, es decir, puede transitar hasta, no sé, 130 toneladas, así como una excepción, cosa que pues normalmente la carga máxima es 66.5 toneladas. Por eso estos puentes estaban ya, por así decir, cerca del límite. Un camión que anduviera en 80 estabas ya casi en el doble de lo que originalmente se diseñó. Entonces, ese es el motivo que estos puentes realmente estaban muy esbeltos. Son losas muy delgadas, con una estructura metálica de perfiles igual, muy esbeltos, de 2 pulgadas o de 3 pulgadas de lado por lado. Entonces sí es falta de previsión. Pues es que así estaba diseñado ese puente y en teoría debía aguantar las 66.5 toneladas. De ahí que ellos piensan que pasó un camión con una sobrecarga. Luego cuando hay una construcción cerca de Comisión Federal o de Pemex, luego traen cargas adicionales tanto en dimensiones, no sé si las han visto en carreteras en ocasiones. A veces hay situaciones así adicionales que se tiene que tomar más cuidado, ¿no? Pero ahí sí ya no cae en mi cancha el saber si pasó ese trailer o no. Entonces, ¿qué sigue en la ruta logística de este hecho? ¿Qué es lo que sigue? Pues primero tener el dictamen que debió haber estado aquí el viernes a más tardar. Esperamos tenerlo hoy, que se haga público. Y en consecuencia pues ya se desata ahora sí las actividades de la demolición. Para eso ya nos hemos reunido las direcciones que de una u otra manera nos vamos a impactar ahí. ¿Cómo sería el procedimiento a base de equipos neumáticos de demolición, donde los compresores están en la rampa y con los rotomartillos especiales para romper concreto? Empieza a demoler la losa. Son losas muy esbeltas de 20 centímetros de espesor. Abajo lo que habría que primero es poner una cama de 10 centímetros de arena, esto con la finalidad de que el concreto conforme empiece a caer no ruede. Sacar el escombro sería a horas no pico, ya posterior de las 7, 8 de la tarde o de la noche. Y cuando venga el movimiento de quitar las vigas, que eso es lo complicado, que son vigas de 35 metros de largo, esas se tendrán que hacer de noche, se tendrán que cerrar las rutas que cruzan a un costado del puente, ya que mover esas vigas, pues sí es, por dimensiones se complica pues la maniobra. Será un proceso que nos llevará de 3 a 4 semanas, no más, y más que nada por la complejidad de esas vigas tan grandes. Oye, fuera de ahí es rápido. ¿Esta parte les va a tocar a ustedes como municipio? Sí, ¿la demolición? De hecho, la SCT, primero que nada, pues estamos en una rúa sumamente importante, ¿no? Que mueve la economía no nomás de aquí de la zona, sino de varios estados que cruzan. Comentar que en el Vado, el periférico norte de la carretera 40, la que va a Santa Rita de Durango, que hoy en día es una ruta alterna importante, si se dan cuenta, está lleno ahorita de trajes por aquel lado, la que usan prácticamente toda la industria lechera en el día a día, el Vado. Hoy en día está en construcción por parte de la SCT un puente ahí en el río Nazas. Entonces, una u otra manera, ese puente también mañana o pasado nos va a ocasionar rutas alternas. Entonces, la urgencia o de parar uno o de acelerar la demolición, pues es vital, ¿no? Porque imagínense todo el tráfico, cerrar ese vado y mandarlo al periférico los siguientes 3-4 meses, pues ahora sí sería un caos allá a la altura de la Puerta de Torreón o el cruce por debajo del puente de la Unión.
De ahí que sí es urgente pues iniciar la demolición para evitarnos complejidades mayores. Los tiempos de la SCT se les alarga muchísimo el poder iniciar un proceso de licitación por sus trámites administrativos. De ahí que le delegan la función al municipio, que puede obviar pues la licitación. La SCT también, pero sus permisos en esa dependencia tan gigante sí son mucho más lentos. De ahí que le delegan al municipio para acelerar los procesos, para que cuando venga ya los recursos que lo va a ejecutar la SCT, ellos ya ahora sí liciten lo que es la obra en sí de la reposición de las losas del puente. Pero entonces, ¿la demolición cuánto costaría? No debe costar arriba de 2 millones de pesos. No es necesario licitar. No, digo, si te vas a una licitación pública por el monto, nos llevaremos 25 días en el puro proceso. Entonces la ley en el artículo 41 te permite que cuando hay condiciones especiales, que afectes la economía, que eleves los costos de la población, que afectes la ecología o que afectes a la zona de manera generalizada, solo entonces se te puede autorizar el que asignes una obra de esta naturaleza, claro, que es el caso de esta situación. ¿Y ustedes ya tienen previsto a quién la podrían asignar? Sí, la Dirección de Construcciones ya ha visto 3, 4 contratistas que tengan el equipo necesario para, llegado el momento del dictamen, poderla asignar inmediatamente. ¿Y más o menos tienes previsto para cuándo pudiera ocurrir la demolición? Si el dictamen se recibe hoy, sería el día de mañana estar instalando equipo, ya iniciar en sí los procesos de la obra. O sea, ya lo han previsto, ya la persona, ¿qué compañía ya tienen vista la compañía? Honestamente, eso lo está viendo la Dirección de Construcción, porque desde la semana pasada de jueves le dije, búscate empresas que tengan todo este equipo y aquella que lo tenga en disponibilidad, pues es la que tendremos que, porque son equipos más especiales que no son del día a día la constructora que anda haciendo los caminos, pues. ¿Cuánto tiempo? La demolición no nos debe llevar arriba de 3, máximo 4 semanas. ¿Y después de la demolición? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el total va a ser lo comenté aquí y ese tiempo no cambia, de 4 a 5 meses. No hay más. Ya con la construcción del... Sí, ya con la construcción del puente. Hay comentarios del auditorio. María Elena Ríos dice, quiero felicitar al grupo de la Dirección General de Obras Públicas. Para mí estos son grandes retos de las grandes obras que están realizando, y ahora con lo del puente es un gran reto, pero estoy convencida que lo van a solucionar, dice María Elena Ríos. Jorge Marín, presidente de los egresados del Politécnico, dice, no le echen la culpa a los transportistas, fue un mal diseño o la mala construcción, porque los cimientos fueron los que se fueron para abajo. Bueno, la percepción de aquí de usted con respecto a los cimientos, eso en lo personal hemos llevado ya más de 4 doctores en estructuras aquí de la comunidad. Hemos checado la verticalidad de las columnas, hemos checado con equipo si hubo asentamientos. Nada, absolutamente nada. Te puedo orientar un comentario a que hubo una falla en la subestructura. Estamos 100% seguros que la falla fue en la superestructura, en la estructura metálica, en estas losas que fueron diseñadas para otras cargas y ya fueron después reforzadas, y de una u otra manera la fatiga las llevó al colapso. ¿Se sabe ya, por ejemplo, cómo sería la construcción de un nuevo puente si ese puente fue con las aquí cuál es lo que el diseñador va a tener que tomar en cuenta? Primero, que esa subestructura estaba diseñada para un peso de una tridilosa, que el nuevo diseño forzosamente va a andar un 30 o 40% por arriba del peso de la tridilosa. De ahí que el diseño de las losas va a tener que llevar aparejado una revisión de la subestructura desde el punto de vista si puede soportar un 30 o 40% más de carga, que esta losa seguramente lo va a tener. Entonces, si el cimiento puede aguantar un exceso de 30 o 40% de la losa, sería solamente la construcción de la losa a base de vigas metálicas muy esbeltas, porque ya tienes un nivel dado arriba, para evitar peso. Si nos fuéramos a las vigas de concreto postensadas, el peso sería mucho mayor que el de las metálicas. Entonces muy seguramente va a ser estructura metálica, como muchos puentes en el país, pero ya son vigas así con alma abierta, que tienen la capacidad suficiente para las cargas de diseño actuales. Nos pregunta lo siguiente, Miguel, desde la cuenta de Twitter. Si la norma permite más toneladas y los puentes se revisan cierta cantidad de tiempo, ¿por qué no se reforzó? No, este puente de hecho se reforzó, ya lo comenté, se reforzó en el 2000, en teoría para estas cargas, pero le comento a esta persona que pues son
puentes muy esbeltos, son losas de 20 centímetros, los puentes nuevos son de 30, 40 o hasta 60 centímetros. Las vigas de concreto, si se paran debajo de un puente, están prácticamente que nomás quedan pedacitos de 50 centímetros arriba, de espacio entre viga y viga. Y las cargas son para el doble de 66.5, es decir, para 130, 132 toneladas. Y aquel puente se diseñó para 40 con un factor de seguridad de hasta 80. Hay una petición generalizada de revisar todos los puentes. Bueno, ¿te parece que procede? De hecho, nosotros en lo personal, la Dirección de Obras Públicas, todos los años revisamos todos los puentes. ¿Qué es lo que le revisas a un puente? Cada vez que se pintan, que es una vez al año, revisas si las columnas o si las traves presentan alguna fisura. Si hay alguna fisura, pues hay que estarlo observando con testigos para ver si la fisura está creciendo o está estática y solamente es algo superficial. Los apoyos donde van las vigas son los neoprenos que hacen que la carga se transmita de manera ordenada al apoyo. Ver que los neoprenos estén en su lugar, que no estén deformes. Y por último, con equipo tú checas si ha tenido movimientos justamente los apoyos. Cuando hay una columna que baja, inmediatamente presentas inestabilidad en otro punto. Entonces, eso se hace prácticamente todos los años. Esta estructura metálica en particular, lo que revisas pues es sus apoyos, sus columnas, sus cabezales, si hay fisuras o no. Aquí la falla fue realmente por fatiga. Si ven, los materiales son cortantes que simplemente se trozó a la mitad el perfil, algo que pues que no, sería complicadísimo poder prever eso, ¿no? Ajá. Van a revisar lo que significan las vías alternas, Gerardo. ¿Cómo han estado funcionando? Porque dicen que han estado funcionando bien, y cuando uno platica con la gente que tiene que trasladarse de aquellos rumbos, nos dice que es un verdadero calvario. Y ustedes, ¿cuál es el juicio que hacen, la apreciación que hacen y qué van a ajustar? Han estado trabajando bien. En horas pico las hemos estado recorriendo bastantes veces. Los retrasos son máximo de 10 minutos. Es algo que a los laguneros nos puede hasta 5 minutos porque estamos acostumbrados a movernos con mucha facilidad. Acortarlos realmente es complicado, se han ido mejorando. Ahorita ya con agua estamos a punto que nos dé el permiso para un cruce lateral por el periférico, igual que viene de Gómez a Torreón. Uh-huh. Si esto no lo autorizan, los siguientes 5 días estará habilitada, y esto va a ayudar bastante porque ya no vas a desviar a mucho carro pesado hacia el puente de la Unión y luego cruza por la Soriana Verde, donde intercede mucho con el tránsito local. Y por otro lado estamos viendo ya la posibilidad también de generar un retorno entre Villa Florida y el nudo mixteco para todo el tránsito doméstico que va hacia el lado de la Rosita o hacia el lado de la Fuente o a Saltillo, lo puede hacer sin irse al puente de la Unión. Entonces, día a día los vamos a estar mejorando. Bien, desde la cuenta de Twitter, muy buen trabajo por parte de la administración para evitar una desgracia cerrando el puente Villa Florida. Uh-huh. Hay también estas otras preguntas del auditorio para ti. Trinidad Martínez pregunta, ¿por qué si sabían que el puente no aguantaba más que 40 toneladas, por qué permitieron que siguieran pasando camiones con más toneladas? Bueno, le comento que este puente lo construyó la SCT en el 91. Por ahí en el 2008 la administración municipal lo recibió para su mantenimiento. Sin embargo, la vigilancia sobre el mismo periférico ha estado en manos de del mismo gobierno federal. Entonces la SCT pues lo había reforzado, y lo que sucedió pues fue algo que no fue previsto. También tenemos este otro comentario que hace llegar Alfredo García. Dice: hay muchísimos puentes que se construyeron hace 50, 60, 70, hasta 80 años y soportan el peso de mucho tonelaje de tráileres. ¿Quiere decir que ahora las obras se hacen al ahí se va? Bueno, este puente en particular sí es sumamente esbelto, son claros de 35 metros de largo. Yo creo que para hace 25 años eran de los que tenían claros mucho más amplios, y obviamente estaba esta estructura más al límite ya con la carga actual. Y también tenemos este otro comentario de María Elena Martínez. Dice: sé que no es el tema que están abordando, pero me interesa preguntarle al director de Obras Públicas por qué se tiene en el abandono al Metroparque. No hay sombras, no hay paso para la tercera edad, es peligroso el cruce en el Boulevard Río Nazas. ¿Qué se va a hacer al respecto? Bueno, ahí hay, que yo sepa, hay 2 o hasta 3, hay al menos 2 semáforos peatonales que pueden cruzar sin ningún problema. Están sus rampas para poder bajar cómodamente. La iluminación es algo que tenemos que reforzar, ya que la Conagua no nos permite meter iluminación en la parte baja del
del río se apostaría por cuestión de que puede pasar agua en alguna eventualidad. Entonces ahí sí ya se tiene planeado el cómo se va a reforzar la iluminación. Muy bien, ingeniero Gerardo Berlanga Gotés, director de Obras Públicas de Torreón, agradecemos tu presencia aquí en Contextos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días.